Ok, bueno, pues la plática de este día tiene especial dedicación, va dedicada para mi sobrino Ricardo Aguado Serino. Él vive en Delaware, en los Estados Unidos. Y bueno, ahorita parece que tiene algunas dudas que tiene la escuela porque está viendo la parte de la conquista de México, la parte de la conquista de los españoles cuando conquistan los territorios de lo que hoy es México. Y bueno, quiero empezar diciendo que en la historia tanto en la historia de México como en general en la historia de la humanidad, los buenos no son tan buenos, más bien, los buenos no fueron tan buenos y los malos no fueron tan malos. No se trata de buenos contra buenos ni malos contra malos. Se ha hablado mucho de la figura de Hernán Cortés como malo, perverso, o como que los españoles eran malos y los indígenas eran buenos. No es esa situación, ¿no? Realmente fueron circunstancias que se dieron. La conquista de América se dio en el siglo XVI, entre 1510, cuando empiezan a llegar a Cuba, hasta 1550, 1560, cuando ya conquistan toda la parte de América. Estamos hablando del mercantilismo, de la primera etapa del capitalismo, y los países eran básicamente conquistadores, ¿no? Buscaban los países europeos, las coronas europeas, buscaban hacerse de territorios a lo largo del planeta, porque se descubre que sí es redondo y todo esto, ¿no? Entonces, Hernán Cortés era un conquistador, tan conquistador como los mexicas. Los mexicas eran un país conquistador que tenían sojuzgando a todos los pueblos del territorio que hoy conocemos como México. Es importante definir que en el siglo XVI, cuando los españoles llegan a México, bueno, a esos territorios, no existía México, no existía el concepto de México, no existía un nacionalismo, no existía una nacionalidad mexicana. Tenochtitlan era una ciudad-estado, como en su momento lo fue Roma. Roma fue la capital del Imperio Romano primero de la capital del Imperio Romano completo y después del Imperio Romano de Occidente. Era una ciudad-estado en la Europa de finales de la era del inicio de la era cristiana. Tenochtitlan era una ciudad-estado en el siglo XIV, XV y XVI, ¿no? Era una ciudad-estado que tenía conquistados a todos los pueblos que formaban parte de Mesoamérica, del territorio de Mesoamérica en ese entonces. No existía una idea de México, existían nada más los pueblos como tales, ¿no? Los totonacas, los tlaxcaltecas, los tarascos, los mexicas, los zapotecas. Cada uno tenía sus costumbres y cada uno tenía su propia cultura y era diferente. En este sentido, pues todos los pueblos de Mesoamérica, salvo los tarascos, habían sido conquistados por los mexicas, entonces los odiaban, le tenían un gran desprecio, un gran odio a Moctezuma, a Tenochtitlan y a todos los mexicas. Entonces, ¿qué pasa? Hernán Cortés, también como un conquistador, llega al territorio de lo que es México, desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, y bueno, se empieza a topar con los pueblos que habitaban México. Primeramente llega a la parte de Yucatán, después dobla toda la península de Yucatán, llega a Tabasco. Ahí en Tabasco, el gobernador, el cacique de esa parte, le regala una serie de esclavos, entre las cuales va la señora Marinari, la indígena Marinari, que ellos lo traducen como Doña Marina, Malinali o Marinari, le traducen como Doña Marina, que es la famosísima Malinche, y que muchos dicen que fue una traidora. No fue una traidora. La Malinche o Marinari era una indígena de los pueblos de ahí de Tabasco, de los pueblos que estaban sojuzgados por los mexicas. Por lo tanto, detestaba a los mexicas. Y obviamente ella hablaba náhuatl y hablaba maya. Cuando Cortés estuvo en Yucatán, se encuentra con un español que había naufragado anteriormente, Jerónimo, no me acuerdo, Jerónimo, algo así. Este soldado español que había naufragado y había convivido con los mayas, hablaba maya y español. Doña Marina o Marinari hablaba maya y hablaba náhuatl. Entonces, todo lo que los hablaban los mexicas o decían en náhuatl, Marina lo traducía al maya y este español Jerónimo lo traducía de maya al español, y así es como Cortés entendía
todo lo que sería y todo lo que le mandaban a decir los mexicas. Entonces, obviamente, doña Marina o la Malinche hacía todo esto por odio a los mexicas. Cuando Cortés llega a lo que hoy es Veracruz, la Villa Rica de la Veracruz, se alía con los totonacas, que estaban ahí en la parte de Zempoala, que se alía con los pueblos de Veracruz que habían sido sojuzgados, y conforme va avanzando la Gran Tenochtitlan, porque quería ver todo lo que se decía de esta ciudad, se va aliando sobre todo de los tlaxcaltecas, que odiaban así a muerte a los mexicas. Entonces, obviamente cuando llega aquí a la Gran Tenochtitlan, pues llega con el apoyo de todos los pueblos que se encontró a su paso y que odiaban a los mexicas. Moctezuma posiblemente tenía cierto miedo, cierto temor de los españoles, y bueno, primero lo recibe bien, pero después de una serie de circunstancias que muchos historiadores no se ponen de acuerdo. Hay testimonios de primera mano de Bernal Díaz de Castillo, que era soldado, y Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile que llegó posteriormente. Son las primeras crónicas que se tienen tanto de Tenochtitlan como de lo que sucedió en su momento. Hay un muy buen libro que se llama La Conquista de México, de un británico, Hugh Thomas, que abarca muchos detalles. Muchos no son comprobados, pero de alguna manera se han sacado conclusiones, deducciones de los escritos que de alguna manera se tienen. Total que al final de cuentas los mexicas corren a los españoles, la famosa Noche Triste, huyen de Tenochtitlan, ellos se regresan a Tlaxcala, organizan a todos los pueblos, y con miles de indígenas aliados vuelven a Tenochtitlan a luchar contra los mexicas. ¿Qué es lo que pasa? Los españoles eran como 500, eran miles de guerreros mexicas, pero había más miles de guerreros tlaxcaltecas, totonacas y de todas las tribus que odiaban a los mexicas. Entonces, ¿qué pasa? Por número, pues ganaron y derrotaron a los mexicas. En el libro de Hugh Thomas dice algo muy importante, porque dice, bueno, total que cuando llegaron los españoles mataban a los mexicas, porque obviamente la guerra, pero los tlaxcaltecas como que los destrozaban, los torturaban por el odio que les tenían. Fue una guerra donde el 99% de los participantes eran indígenas, 45% mexicas y 49% de otras etnias, y un 1% de españoles. Entonces aquí lo que pasa es que los españoles estuvieron en el bando que ganó, porque por número eran superiores y coparon totalmente a Tenochtitlan, le cortaron el agua, y aparte también pues trajeron enfermedades que no conocían los indígenas, como la viruela, ¿no? Entonces, por eso es que los españoles, con ayuda de todos los indígenas aliados, derrotan a los mexicas, destruyen Tenochtitlan y conquistan a toda la zona, toda la región conocida como Mesoamérica, y fundan el virreinato de la Nueva España, que es ya, que ahí sí podría decirse que ya es el inicio del México que conocemos, porque hoy por hoy nosotros como mexicanos tenemos raíces, la mitad indígena y la mitad española. México no se entiende, obviamente, sin nuestra raíz indígena, pero tampoco se entiende sin España. O sea, nosotros como mexicanos somos un mestizaje, y bueno, nace la nacionalidad mexicana, nace de un parto muy difícil, de un parto muy virulento como fue la conquista, ¿no? De una sangre y fuego, es como nace la nacionalidad mexicana. Cortés fue un villano. No lo creo, no lo veo así. Simplemente formaba parte de las circunstancias, como los mexicas también eran unos conquistadores y tenían sojuzgado a toda Mesoamérica, y por eso los odiaban, ¿no? Y por eso todos los pueblos se le unieron a los españoles. Es más o menos somero un pequeño resumen de lo que sucedió. Hay muchos detalles, hay mucha información respecto a esa época, pero básicamente puede decirse que así sucedió. No son buenos y no son malos, así pasó, y gracias o debido a esa circunstancia existe el México que hoy conocemos. Pues hasta la próxima plática.